acceso para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes con todas, todos, todes. Muchas gracias por conectarse a esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Quito. Mi nombre es Germán Gacio Baquiola, director editorial de La Caída. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañan, fundamentalmente a Grace, a Rosana, a Rodrigo, bienvenidos. Y agradecer también al Plan Nacional del Libro y la Lectura y a esta FIL que nos da este espacio y nos permite de algún modo llegar a muchos hogares en distintas ciudades del país y quizás también fuera del Ecuador. Esta tarde nos encontramos acá reunidos festejando, diría yo, por segunda vez, la aparición de este libro, El País de la Mitad, de Rodrigo Aguilar Orejuela. Es un libro bastante importante para nuestro catálogo, para nuestra editorial, porque es un libro coyuntural de algún modo en este momento. Es un libro de crónicas periodísticas que abarca un periodo bastante extenso de la vida social ecuatoriana, más o menos desde 1995 al año 2007, donde realiza un profundo análisis de cómo fue mes a mes eh, evolucionando, digamos, el país en esos años tan turbulentos. ¿Qué más decirles? Creo, bueno, justamente hablaba de que era un libro coyuntural porque estamos prontos a una nueva convocatoria a urnas, y creo que es muy importante hacer la lectura de este libro, junto con la lectura de muchísimos otros libros más, para poder tener una idea más formada de cómo llegamos hoy a estas elecciones, ¿no? Y para no olvidar, sobre todo. Nos acompañan, como les decía, Grace Jiménez, que es consultora política con perspectiva de género, feminista, es especialista en asesoramiento de imagen y gestión de gobierno, y es asesora además en ONU Mujeres. También nos acompaña Rosana Encalada Rojas, periodista por más de 20 años, amante del oficio, que lo ha ejercido en distintos medios como la radio, la prensa, la televisión. Ella es magíster por Flaxo en Ciencias Sociales. Actualmente dirige la nueva propuesta de comunicación digital de Voces Azuayas, y está al frente de la comunicación de la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca. También, por supuesto, está el autor Rodrigo. Rodrigo nació en Esmeraldas, pero ya vive casi unos 20 años, creo, por Cuenca o más, después me podrá corregir. Se autodefine como escritor, negro literario, periodista, es editor además y mantiene un blog llamado rodericus.wordpress.com. Fue editor de la Agenda Cultural y de la revista 3 de Noviembre. Ha sido asesor de la Alcaldía de Cuenca. Ha editado y escrito otros libros. Actualmente es miembro del Centro PEN Ecuador. Y bueno, no voy a leer toda la biografía porque es muy extensa. Más bien darles la bienvenida a ustedes tres. Muchas gracias por compartir esta tarde de domingo con nosotros y con quienes nos vean ahora y luego en la futura grabación que aparecerá en las redes sociales. Darles la bienvenida. No sé quién quiera seguirme a mí. Bienvenidos a todos. Buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un gusto compartir este espacio. Rodrigo, felicitarle una y mil veces por la maravillosa obra. Quienes hemos tenido el gusto de conocerle, de compartir espacios de trabajo, creemos firmemente en que es necesario recordar toda la historia política que vive en el. Para mí siempre es un honor compartir con una gran mujer, un gran periodista, comunicador y sobre todo un ser humano que tiene como su característica de vida la garantía de los derechos humanos.
Germán, qué gusto conocerles, agradecerles por estar en este espacio. Y si Rodrigo me permite iniciar, bueno, él ya me había mandado previamente, yo muy bien cumplida el cronograma de cómo se va a llevar, pero no, agradecerles, quiero iniciar con un pequeño texto que lo había preparado. No es muy extenso, realmente Rodrigo se merece una Biblia de expectativa frente a todo lo que escribe, pero creo que la gente debería leerlo y con eso tener su propio resumen sobre lo que es Rodrigo y lo que ha sido el Ecuador y lo que él escribe. Así que si no hay problema, creo que podemos iniciar. Mientras el mundo busca una vacuna para la salvación, la política sigue siendo el titular de todos los días en el Ecuador. Debatir en este tiempo entre si un procurado judicialmente puede ser asambleísta o si se pueden escribir candidaturas luego de pasados los términos y plazos, o si las elecciones serán la panacea de una crisis nunca antes vista en el Ecuador, hoy nos llaman la atención. Ya lo dijo Aristóteles, el ser humano es un ser político en el sentido de que, al vivir en la sociedad es necesaria una determinada organización para hacer lo posible la convivencia y es representada bajo la forma del Estado. Ahí, en 1970, mientras en el Ecuador se proclamaba un gobierno dictador, nace un ser humano capaz de entender la política desde los ideales y la convicción, desde esa necesidad entrañable de escribir, participar y dar a conocer la historia mediante su pluma. Mientras se proclamaba la sustitución de importaciones como modelo económico y el boom petrolero, y tal vez por esas coincidencias que tiene la vida, nació Rodrigo Aguilar Orejuela. ¿Qué hubiera sucedido si esos ingentes recursos de los cuales gozó nuestro país hubieran sido aprovechados por los más débiles, por los campesinos, por las mujeres amas de casa, por los y las jóvenes que se incorporan a la producción? La respuesta años más tarde, a manera de relato, de cuentos vivenciales, de realismo mágico latinoamericano propio de nuestra cultura, la vivimos a través de las letras de nuestro amigo y compañero de camino Rodrigo Aguilar. La ola neoliberal que sacudió al mundo con los Chicago Boys, cuyo cachiporrero principal mundialmente conocido fue Milton Friedman, y que tuvo su imposición en el Ecuador a partir de la fátida muerte del nacionalista Jaime Roldós Aguilera, muerto con su familia en un trágico accidente. Y es que aquí, nos cuentan los mayores, murió más allá de un presidente, murió una parte de la esperanza del país, de la democracia y de los sueños de un país soberano. Una muerte, por supuesto, trae aparejado una vida, y en este caso la de una decena de presidentes que conllevaron a este Ecuador amazónico, petrolero y vivaz, a un Ecuador donde la corrupción concursó en cada gobierno por ser su protagonista principal. Desde Abdalá hasta Lucio, desde Osvaldo Hurtado a Sixto, de Febres Cordero a Borja, uno a uno se fue sucediendo los presidentes de la República que fueron una oda al desastre, un canto de sirenas de potencias extranjeras que fueron llevando de poco a nuestro patrimonio nacional, decantaron en lo que el pueblo denominó una partidocracia que gobernó, si se puede llamar así, 3 décadas al país de los sueños. Rodrigo nos recuerda recovecos de historia, configura con una muy detallada crónica cada una de las ilusiones que fuimos perdiendo, de tal manera que uno puede vivir todos los sentimientos en cada una de sus letras. Con Rodrigo y sus palabras uno puede pasar de la ira a la comedia, de la tragedia a la pasión, en solo momentos. Y es que leerlo ha significado un apasionante viaje por la historia que me ha conmovido de tal manera que todos los sentimientos se transformaron en huellas imborrables, que nos motivan cada día, no solamente a seguirlo leyéndolo, sino conociéndolo, reflexionando sobre sus posturas y relatos. Desde siempre, Cuenca ha sido cuna de grandes escritores, escritoras y poetas, pero también ha dado la bienvenida a otros que reconocen a la Atenas del Ecuador como suya. Rodrigo Aguilar, con El País de la Mitad, brinda una explosión de acontecimientos que relatan las vivencias de nuestro sistema político. Nos demuestra que la palabra democracia está muy repetida en los discursos políticos y en la práctica termina siendo eso, solo discursos, que protagonizados por populistas encantaron a las masas. Rodrigo nos cuenta cómo el feriado bancario como uno de las más grandes desfalcos al Ecuador, y que me viene a la mente que aún hay quienes en la época actual con semejantes antecedentes buscan gobernarnos.
No hay peor representación que aquel que se viste de cordero siendo lobo o el chulquero que viene de chaperón. Rodrigo Aguilar nos hace un llamado a la reflexión y la crítica, a la búsqueda y sobre todo en el país de la mitad reconocer la participación que hemos tenido en las elecciones de autoridades del Ecuador y nos dé esa dosis de frescura que necesitamos para que ese pasado sea una historia a la que no deseamos regresar jamás. Autores como Rodrigo son de aquellos que uno quiere volver a leer después a través de él. Puede vivir, revivir, convivir, en suma, sentir la vida del país en las venas que pareciera siempre están abiertas para sentir. Muchas gracias. Gracias, Grace. Rosana, te damos la palabra. Sí, Germán, muchísimas gracias. Grace, qué gusto estar contigo en este espacio. Rodrigo, un abrazo profundo y gracias por tener la posibilidad de comentar un poco este texto que lo considero supremamente valioso en estos momentos. Ya lo dijo Germán, lo dijo nuevamente Grace, cuando nos encontramos a puertas de un nuevo proceso electoral en el que como ecuatorianos, como ecuatorianas, como ciudadanos, tenemos una profunda responsabilidad sobre las decisiones que vamos a tomar. Y yo quisiera iniciar esto con una frase bastante conocida. Quien no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Y precisamente con esta conocida frase quiero iniciar estas palabras porque creo que Rodrigo Aguilar Orejuela quiere, aunque no sé si lo hace conscientemente, salvarnos de esa condena. Pero no se trata solamente de un repositorio de la historia o de los hechos políticos, económicos, sociales e incluso deportivos de las últimas 4 o 5 décadas, sino que además Rodrigo nos aporta una mirada cuestionadora, crítica, clarísima sobre el contexto de cada suceso, de sus protagonistas, los principales, los secundarios, acontecimientos que en este país de la mitad han dejado más víctimas, desconfianza y dolor que buenos recuerdos. Una historia de malas prácticas, de intereses particulares y de corrupción. Y para mí, al menos desde ese obligado sentir del oficio periodístico, me lleva a reconocer al periodista desde la responsabilidad social y reflexionar sobre las complejas relaciones entre la comunicación y la política en la sociedad contemporánea y entender desde dónde construimos nuestras historias, qué es lo que contamos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo le puedo ver a Rodrigo a través de sus letras al inicio como un niño cercano a cumplir los 11 años de edad y me lo imagino y te imagino, Rodrigo, con todos tus churros corriendo por una de las calles de Las Palmas, allá en Esmeraldas, escuchando a través de los medios tradicionales y también a través de la gente, de la familia, con los amigos, lo que ocurría en ese momento en la arena política, al punto de jugar a ser uno de los personajes de la mismísima historia que transcurría en ese momento. Esto como un ejercicio de las percepciones que tenemos y de los imaginarios que vamos construyendo desde lo que miramos, desde lo que escuchamos, especialmente a través de los medios de comunicación en esa época, a través de los medios tradicionales de comunicación, pero hoy en día una situación agravada, diría yo, a través de las redes sociales. Y me imagino que desde estas experiencias infantiles y a partir de ahí, Rodrigo no dejó de ir tras las historias, no dejó de involucrarse y de seguro no dejó de indignarse. Y quizás aquí es que yo discrepo un poquito con Polanco cuando afirma que Aguilar logra tomar distancia para meditar sobre los hechos. Yo creo que no. Y no digo que Rodrigo no haya meditado o no medite sobre los hechos, sino que más bien pienso que si tomas distancia ya no escribes. Si eres indiferente tampoco lo haces. Entonces es más bien desde esta indignación, desde esta frustración acumulada, que Rodrigo hace lo que tiene que hacer y nos presenta el país de la mitad, que expone en definitiva cómo los políticos han denigrado la política. Este arte de la organización social para la toma de decisiones en pro del bien común, ahora vista como una lacra social de la que debemos huir, de la que debemos excluirnos. Tan es así que
El mismo Rodrigo toma una frase de una de las letras de Vasca, una banda de heavy metal y thrash metal cuencana, que dice: sálvate mientras puedas de la política, sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Durísimo, porque esto provoca que deleguemos nuestras responsabilidades como ciudadanos a otros y lo hagamos mayoritariamente a través del voto. Una democracia representativa, llena de fallas, que se vulnera a sí misma y prácticamente descarta casi de plano la oportunidad de una democracia más horizontal, una democracia participativa en la que además la Contraloría Social sea una realidad. Y hoy más que nunca estos textos, estas líneas, se vuelven imprescindibles en medio de una profunda crisis, no solamente sanitaria, que es la que estamos viviendo ahora, provocada por la pandemia de la COVID-19, sino una crisis de la misma democracia, una crisis ética, una crisis económica, una crisis política, social, de una desinstitucionalización profunda y carente, sobre todo de liderazgos colectivos que nos lleguen a romper los cacicazgos predominantes de nuestra política. Se vuelven imprescindibles estas letras, decía yo, porque estamos próximos, como ya habíamos comentado anteriormente, a un poquito más de un mes de volver a las urnas, además llenos de desconfianza, llenos de incertidumbre. Estos textos de Rodrigo nos llevan además a romper esa dictadura de like, a ir más allá de un copy, de los 280 caracteres, de los 20 segundos de un TikTok, de una foto en Instagram, para realmente reconocer que nuestra política vive un círculo vicioso. Décadas después, los personajes que Rodrigo nos muestra desde la década de los 80s, de los 90s, son los mismos que los tenemos ahora y que están presentes en nuestra política. Los vicios son los mismos y esto no se resuelve en las redes sociales. Estas nuevas arenas de la comunicación jamás nos permitirán la profundidad del debate de la historia. De ahí la importancia de este libro ahora. A propósito de todo esto, mi hija tiene 16 años y es la primera vez que va a votar. Al principio ella estaba muy indecisa porque el voto ahorita es voluntario, precisamente por ese desconocimiento de la política, por ese desconocimiento de la historia, pero esta convocatoria a la consulta popular por el agua, a favor del agua, en contra de la minería, la ha motivado mucho porque creo que son estos los temas que de alguna manera están involucrando profundamente a los jóvenes y están convocando, más no los temas políticos. Estos temas políticos definitivamente no, y es por lo que decía Vasca en sus letras, ¿no? Aléjate de la política porque la estamos viendo constantemente como algo negativo, como algo malo. Pero cuando conversábamos con ella de estos temas, sobre todo en el contexto político electoral y sobre todo considerando que la mayoría de votantes ahora en el Ecuador son jóvenes y la única historia política que tienen son, con suerte, los 2 últimos mandatos y lo que se difunde en las redes sociales, que es el medio a través del cual se informan entre comillas, y a partir de algunos proyectos y ejercicios que les han propuesto en el colegio, hemos empezado a hacer algunas lecturas políticas. Y el país de la mitad llega como anillo al dedo. Le decía a mi Juliana que aquí, en este país de la mitad, aquí está todo, le decía. Muy bien resumido, ahí está todo lo que necesitas saber. Tienes que leerte este libro y ahí vas a empezar a entender cómo ha operado la política desde el retorno a la democracia, desde la década de los 70. Desde su primer presidente, su inesperada muerte, mandatarios derrocados, huidos por corrupción. Vas a conocer, le decía yo, sobre la organización social, sobre el movimiento indígena, hasta la esperanza en la constituyente del año 2008 y también para entender su fracaso años después, ¿no? La violencia de Estado, la represión, la inacabada y dolorosa historia de los hermanos Restrepo, los procesos migratorios, la dolarización, los acuerdos de deuda, el rol del Fondo Monetario Internacional, la campante corrupción en cada mandato. Y bueno, en medio de todo ello no se puede dejar de lado también, porque además Rodrigo lo retoma, las alegrías que en este contexto quizás
oscuro, como se expone, están las alegrías del deporte. Está Jefferson Pérez, la primera clasificación de la selección ecuatoriana al Mundial, que trajo más de una satisfacción, más de una alegría. Pero además de todo esto está esa forma de escribir de Rodrigo Aguilar, ¿no? Con esa habilidad tan suya para la crónica, para el ensayo, para contar historias en las que terminamos siendo más que espectadores, historias que nos envuelven, pero que sobre todo, nos convocan a no olvidar esta historia y ojalá para no volverla a repetir. Esas son algunas palabras que las tenía previsto para ahora, para hablar un poco de lo que pude sentir en este país de la mitad, que me hizo recordar una gran cantidad de sucesos que yo ya los había olvidado en este trayecto y en esta historia de coberturas periodísticas, y también un poco recordando cuando leía que Rodrigo jugaba con sus amigos a hacer algunos personajes, entre ellos Jaime Roldós. Quizás yo tengo unos añitos menos que Rodrigo, pero tengo algunas imágenes en sombras de el día en el que Roldós falleció, por ejemplo. Recuerdo yo muy pequeñita, recuerdo muy poquito sentada en la mesa de la cocina mientras mi mamá hacía algo y mi abuela que se tapaba el rostro. Y lo que puedo decir es que si bien yo no recuerdo y no viví hechos como estos, la impresión que hechos de esta naturaleza van quedando en las personas son importantes. Y lo importante de esto es lo que hace Rodrigo, ¿no? Que es recoger todas estas impresiones que él las cuenta, muchas de ellas desde su mirada personal, desde su mirada vivencial. Yo creo que eso es lo que lo hace mucho más rico, ¿no? Porque te involucras en esta historia de nuestro país y te indignas y te frustras, y ojalá eso nos lleve definitivamente a no repetir la historia. Un libro que necesariamente tenemos que tenerlo presente, sobre todo en estos momentos de la política. Germán. Muchas gracias, Rosana. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido a la feria. Hola, hola Germán, Grace y Rosana. Muchas gracias primero Germán, por permitirnos estar aquí en esta feria. Gracias a los organizadores también de la Filquito. Y pues sí, más allá de esto que me causan esas generosas palabras, tanto de Grace como de Rosana, que es muy importante tener retroalimentación de los lectores, aunque sean privilegiados como ustedes dos. Pues sí, para mí esto está ligado a una etapa de mi vida en la que esencialmente creía mucho más que ahora, por ejemplo, en la opinión a través de los espacios de editoriales de los diarios, ¿no? Yo comencé a publicar mis primeros textos antes de los 18 años en los periódicos de la Juventud Comunista del Ecuador, por ejemplo, y luego ya en los periódicos de Cuenca. En Diario El Mercurio, por ejemplo, antes de los 21 años ya estaba publicando en la página editorial. Y eso significa que creía mucho en eso, ¿no? Creía en esa capacidad que quizá desconocía que tenía o no tenía el texto de opinión para influir en la gente. Ahora, si influyó o no, este rato ya no importa mucho, y tampoco creo ya mucho en eso, ¿no? Y lo que se recopila en El País de la Mitad es precisamente esos testimonios, la visión que tenía yo en aquella época de cuánto acontecía y como bien recalcan tanto Grace como Rosana, el involucramiento que de alguna forma mantenía a través de la opinión semanal, no solo en El Mercurio, sino también en la revista Que Nota, en el diario Portada de Azogues, en la revista Cántaro, por ejemplo, que tuvo una importante época en el pensamiento social en el Austro y el Ecuador, ¿no? Y entonces, pues sí, digamos, a la hora ya de recopilar todo esto, casi un cuarto de siglo después, me di cuenta que ese testimonio de alguna forma también podría servir como memoria
precisamente ahora en la que estamos como que regresando en un ligero espiral un cuarto de siglo atrás, con los mismos protagonistas, con los mismos nombres, con problemas de corrupción quizás hasta peores que entonces. Yo alguna vez pensé que como país habíamos tocado piso o habíamos tocado fondo en la vergüenza mundial con Abdalá Bucaram, pero parece que hasta nos quedamos cortos con eso, ¿no? Y pues sí, pues sí. Hay un periodo que se derivó de todo este problema de la crisis, que es aquello de la dolarización, del congelamiento bancario y de todo aquello. Pero antes de hablarles de eso, que también toco en el libro, necesariamente también hay que tocar inmediatamente al gobierno de Sixto Durán, antes de él al gobierno de Rodrigo Borja, por ejemplo, que aunque intentó marcar distancia con su antecesor, que fue León Febres Cordero, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, no pudo evitar que el escritor Gustavo Garzón, por ejemplo, desapareciera justamente en su gobierno. Y antes de eso hay que hablar de los años en que Febres Cordero, el señor que juró ante Dios y la patria que nunca defraudaría al país, y el de aquel de pan, techo y empleo, su persecución contra mucha gente con el pretexto de que se estaba librando al país del terrorismo, ¿no? Y auspiciado obviamente desde el norte, desde Washington, por Estados Unidos. Antes de eso, hay que hablar entonces también de Jaime Roldós, que fue para el país la bienvenida a una época diferente, ¿no? En la juventud de Roldós creíamos nosotros que se reflejaba también el ansia del país, de toda la nación, por salir ya de esos 10 años que fueron la dictadura de los militares, esos 10 años en que hubo también crímenes de Estado, como el crimen de los obreros de Astra en la Troncal, como el asesinato del candidato presidencial Abdón Calderón Muñoz, o también hechos como el fallecimiento de un líder que marcó prácticamente todo el siglo XX, como fue José María Velasco Ibarra, ¿no? Que llegó al Ecuador diciendo, he venido a morir, y efectivamente a eso fue a lo que vino. Y están también en el imaginario personal, aunque como dice Rosana, muy borrosos, la multitudinaria despedida que le dio el pueblo guayaquileño y ecuatoriano al cantante JJ Julio Jaramillo. ¿Sí? Es decir, aunque mi obra parte en su recopilación de textos, de artículos, de pequeños ensayos y de crónicas desde el año 95, pero es inevitable esta referencia a Jaime Roldós, ¿no? Pues sí, como recuerda Rosana, en el 5º grado jugábamos a ser sobrinos de Jaime Roldós con mis compañeros. Jugábamos a ser sobrinos de Jimmy Carter. Además, no sé cómo era ese parentesco, pero así lo hacíamos. Es decir, ya nos llamaba mucho la atención las particularidades de la vida nacional desde lo político y lo social. Y bueno, me voy a permitir leer un pequeño texto que recrea un poco lo que fue justamente la dolarización y que se publicó en la revista Cántaro, ¿no? Este texto se llamó Dolarización o la crónica de un ataque anunciado. Dice así: uno de los elementos que más llamaron mi atención en torno a los hechos acaecidos durante los años 99 y 2000 fue que una decisión política como la adopción del dólar como moneda de circulación nacional en reemplazo del sucre precipitaba la caída del presidente Yamil Mahuad, quien la decretó el 9 de enero de 2000, pero al mismo tiempo no se revertiría. La dolarización fue la famosa gota que derrama el vaso luego de una serie de acciones fallidas que perjudicaron hasta niveles trágicos a la población ecuatoriana. Mahuad tuvo que dejar el gobierno derrocado y salir del país para nunca más volver. Mas el dólar se quedó. Nada importaba la nostalgia por la moneda con la que habíamos nacido. Era la evidencia del pragmatismo ciudadano. Se quedó Gustavo Noboa, el vicepresidente de Mahuad, quien durante semanas y meses previos había sido eje de un proceso conspirativo en el que se vieron involucrados personajes de diferentes sectores: rectores universitarios, propietarios de medios, diputados, policías y militares y políticos de toda procedencia,
y se quedó también el dólar, que sigue siendo popular entre los ciudadanos 2 décadas después. La estabilidad que en algún momento supuso su adopción al comienzo representó un significativo descenso de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, habituados durante las décadas previas a las devaluaciones recurrentes. No faltaron durante las primeras semanas las confusiones en el uso de la moneda extranjera, especialmente en cuanto a los centavos, que desde un principio fueron preteridos y comenzaron a quedarse en las alcancías de los hogares. A 20 años del decreto, prácticamente no circulan estas monedas, pues fueron víctimas, si cabe, del denominado redondeo, práctica que en el Ecuador consiste en subir el precio de un producto a una cantidad exacta o entero, descartando los decimales con el fin de facilitar los cálculos, emprendido por los comerciantes, sobre todo en los mercados de alimentos y tiendas de abarrotes. Antes de llegar a la dolarización, Ecuador tuvo que atravesar un largo proceso de crisis económica, política y social, como las quiebras de diferentes entidades bancarias, la inestabilidad política de los gobernantes electos, como Abdalá Bucaram, quien no llegó a un año de gobierno antes de ser derrocado, además de la Asamblea Constituyente, a cuyo cargo estuvo elaborar la nueva Constitución, la que en breve permitiría el atraco bancario permitido por Maguad, presidente electo por la Democracia Popular, partido representante de la democracia cristiana en el Ecuador. Con un sucre devaluado a 25.000 unidades por dólar y una inflación del 91%, además de los graves problemas causados por el congelamiento de las cuentas de los ecuatorianos, también por decisión gubernamental, medida tomada con el fin de proteger a la banca de los retiros masivos, en principio por 24 horas y luego extendida hasta un año. La situación nacional obligó a miles de personas a tomar la decisión de emigrar a lugares como Estados Unidos, España e Italia. Si bien antes de la crisis la emigración se daba ya y en cantidades altas, de población, ¿no? Esta, por lo general, se dio en la zona centro-sur del país, es decir, provincias como Azuay y Cañar eran las que mayores índices tenían de emigración, pero a partir del año 1999, tras el congelamiento bancario, el fenómeno migratorio se generalizó en todo el país. Pocos años antes, Sixto Durán Ballén había decretado y puesto en vigencia la Ley General de Instituciones Financieras, cuya peculiaridad consistió en que permitía los créditos vinculados, mediante los cuales los propietarios y accionistas de las entidades bancarias se conferían préstamos a sí mismos. A todo ello se sumaron factores como el conflicto bélico con el Perú, la crisis financiera mundial, el fenómeno del Niño en el año 98 y la destrucción de la infraestructura vial, junto con el drástico descenso de los precios del petróleo. Como un efecto dominó, un total de 18 entidades bancarias quedaron en esos años y a la larga el costo para el pueblo ecuatoriano del despilfarro de los banqueros, el congelamiento y las acciones de la Agencia de Garantía de Depósitos, inyectando recursos a los bancos caídos en iliquidez, fue de más de 8.000 millones de dólares. Es decir que de un momento a otro, de ser un país relativa y económicamente barato, el Ecuador, sobre todo, Rosana, te acordarás que venían los gringos y se morían de risa porque con sus pocos dólares alcanzaban a comprar un montón de cosas, ¿no? Digo, de un momento a otro, de ser un país relativa y económicamente barato, sobre todo para los extranjeros, que se beneficiaban de las constantes devaluaciones y consecuentes diferencias cambiarias y adquisitivas, pasamos a ser uno de los más caros de la región a raíz de la dolarización. Eso implicó la locura de tener precios en dólares similares a los de Estados Unidos para una serie de productos, sobre todo los importados, a la vez que los sueldos continuaban equivaliendo al antiguo sucre, es decir, ínfimos y de escaso poder adquisitivo para el ecuatoriano común. 20 años después, el sucre es apenas un recuerdo nostálgico y el dólar lo que ha permitido una relativa estabilidad durante estas 2 décadas. Razones de más para que la población siga prefiriéndolo a tener una moneda propia, circunstancia inevitablemente relacionada con la inestabilidad y la convulsión social, política y económica. A continuación, uno de los textos aparecidos a pocos meses de haberse decretado la dolarización, publicado en la prestigiosa revista Cántaro, hoy desaparecida, bajo el título, como dije ya, de Dolarización o Crónica de un ataque anunciado. Roberto Zuquilanda es uno de los miles de taxistas que cubren de una amarillenta constatación de realidad toda la ciudad de Cuenca. Sobreviviente de una época en la que conducir taxis representaba un negocio rentable, fue testigo de la lenta caída de su situación económica, más o menos similar a la generalidad de sus compañeros de trabajo.
En el sector de los Tres Puentes se lo encuentra todas las mañanas, dejándose llevar por los vaivenes del azar. Largas horas sin una sola carrera o también ocasiones en que por fortuna es posible obtener algo de dinero. Su perspectiva en torno a la dolarización tiene matices especiales, propios de su clase. A nosotros nos viene afectando la dolarización desde mucho antes de su anuncio, expresa con una suerte de triste resignación. El ajuste de los precios de los repuestos, de los mismos carros, al ser importados, nos ha dejado al borde de la quiebra. Imagínese usted que cuando adquirimos nuestros taxis, el dólar valía alrededor de 3.000 sucres. En esa especie de círculo vicioso que afecta tanto a los transportistas como a los usuarios, los taxistas han tenido el hábito de ubicar el precio de una carrera paralelo al valor de un galón de gasolina. Como consecuencia, tras el anuncio fantasmagórico de que pronto se deberá pagar $2 por galón, la carrera deberá cobrarse a ese mismo precio, lo que significará menor cantidad de usuarios. Ahora se trabaja solo para comer y ni siquiera con lujos, pues a estas alturas ir a un restaurante es imposible, dice Ana Arcentales, empleada de una empresa cuencana más o menos grande y solvente, con un sueldo de alrededor de $130, que aunque suene a miseria, es mucho más de lo que la generalidad de la población apenas alcanza cada mes. Y continúa, creo que además de eso, la famosa dolarización nos va a afectar mucho en la educación de nuestros hijos, en la vestimenta. A pretexto de que la ropa es importada, aunque sea made in Feria Libre, todos nos quieren vender a precios de Estados Unidos. Madre de un adolescente, es muy probable que al comenzar el nuevo año escolar opte por cambiar a su hija a un colegio menos costoso. Pero para ella hay un aspecto que posiblemente no esté contemplado en la mayoría de la población, el de la desaparición de la moneda nacional, que quizá tampoco sea de mucha importancia, pero que de algún modo estará conectado a cierto sentido de la dignidad, del orgullo y del respeto como ciudadanos de un país que perdió su unidad monetaria. Siento nostalgia por esas monedas que ya desde hace tiempo no usamos, el medio, el real, la peseta, el cinqueño, el mismo sucre. En la realidad, hace mucho que aquí se maneja dólares, se piensa y se calcula con ellos, y esto ha incidido en un particular proceso inflacionario que podría calificarse de propio, pues Cuenca se ha convertido en una de las urbes más caras del Ecuador. Doña Aida de Castillo, por ejemplo, mujer humilde, dueña de un pequeño negocio de comida al que acuden algunos empleados y trabajadores en el sector del Arenal, cree que hasta el momento la dolarización no le ha afectado en nada. Tras enmudecer pensativa durante un minuto, duda y admite que, no obstante, todo ha subido de precio en el mercado. La carne cuesta 22.000 sucres a la libra, dice, pero yo no puedo subir el precio del almuerzo porque entonces sigo perdiendo a mis clientes. Estamos hablando de algo que sucedió hace 20 años, ¿no? El proceso por el que se camina a la dolarización apenas anunciada condujo a que continúe la inflación haciendo de las suyas con la ayuda de muchos comerciantes que bajo el pretexto de la subida del dólar a 25.000 sucres han optado por especular sin sonrojo alguno. Pero doña Aida, como miles de azuayos, está conectada a un fenómeno social que se ha visto agudizado con la actual crisis económica, el de la migración. Una de sus hijas partió hace ya un par de años a Estados Unidos, sin que pueda afirmarse que su situación es óptima. A través del dinero que ella envía, la familia ha mejorado en algo su anterior estándar de vida. El hecho migratorio trae a colación a otra capa de la población azuaya, un sector que en este momento, exceptuando a los auténticos millonarios y pudientes, es el único con liquidez. Muchos de ellos tienen una posición distinta, a veces ambigua, pero en todo caso diferente al resto de los ciudadanos. Ello se deriva sobre todo del hecho de haber acumulado algunas cantidades de dólares desde la época en que se cotizaban a menos de 10.000 sucres. Ahí está el caso de Iván Celi, un lojano que vino a estudiar periodismo en la Universidad de Cuenca al comienzo de los años 90 y montó una academia de música. Hacia 1995 se vio también tentado a emigrar al corazón del imperio. Allí vivió durante 5 años hasta su reciente regreso. Con un buen capital ahorrado, reinvirtió una parte en su academia y depositó la otra en el Colchón Bank. Cuando vine, el dólar estaba a 10.000 sucres, dice. La diferencia a este momento sí ha sido beneficiosa para mí. Mientras en el tono de su voz, en su mirada y gestos, se nota cierta agridulce mixtura derivada de lo que ganó, pero también de lo que perdió durante los años de ausencia. Yo creo que la dolarización es positiva, pues mis clientes son hijos de migrantes y también de ricos, y sus padres pueden pagar los cursos en dólares, asegura Iván sin mucha convicción, aunque con bastante esperanza. También hay migrantes como Gonzalo García, quien regresó a Cuenca en el año 95 tras enviar dinero para que su esposa construya una casa en Ricaurte y adquiera un automotor. Al momento es empleado en una fábrica de cerámica en la que gana cerca de $90 mensuales y dice:
Mi sueldo ya no me alcanza para cubrir las necesidades básicas de mi familia. Peor, puedo pensar en comprar un artefacto. Está llegando una época en que al momento de pagar los servicios básicos tengo que establecer prioridades. Un mes pagar luz y agua y al siguiente solo el teléfono. Para colmo, ayer quise comprarle a mi hija un par de zapatos y estos costaban 650,000 sucres, más de la cuarta parte de lo que yo gano. Estoy en la bancarrota. Y también están los migrantes que dan sus casas en arriendo con el afán de hacer dinero, pero por mucho que suban en sucres, 1 millón, por ejemplo, esto apenas significa unos pocos dólares. Los efectos de la dolarización difieren de acuerdo con los niveles de ingresos. Los más perjudicados son los que menos fuentes de ingresos tienen. Pero aparte del encarecimiento del costo de la vida está la constatación psicológica de que la crisis aún no toca fondo, de que se sobrevive en un país con economía de tercera categoría y de que el sueldo mensual tiene características de escalofriante burla. ¿Cómo comprender entonces que el salario mínimo vital de un ecuatoriano sea inferior a lo que obtiene un trabajador estadounidense en una hora y que para lograr lo que este último consigue en una semana, aquí haya que laborar medio año? Hablamos de un proceso que apenas comienza a dejar ver sus garras y que poco a poco irá agudizando más la crisis de los sectores sociales con menos ingresos. La especulación y la inflación, que algún momento se detendrán según los expertos, son apenas una mera sombra de una guerra anunciada contra la población que está viendo cómo comienza, pero que aún no se sabe cómo ni cuándo culminará. Y bien, ese era un texto que consta obviamente en El País de la Mitad y que en esos años trataba de reflejar más o menos las preocupaciones que vivía la población de clase baja, de clase media, en torno a cómo podría resultar afectada por este proceso, ¿no? Pues de eso es de que lo que habla el libro en sí, ¿no? Desde la crisis de mediados de los años 90, la migración que derivó del congelamiento bancario, de la dolarización, todos esos problemas políticos y convulsos que tuvimos, y todo eso que aconteció hasta que llegó el periodo de relativa calma y estabilidad que se llamó correísmo, que es otro episodio de la historia reciente. Muchas gracias, Rodrigo. Grace, Rosana, primero les quería agradecer por su lectura. Creo que un libro realmente toma vida cuando llega a las manos de los lectores y los lectores tienen la capacidad de reflexionar sobre esa lectura, ¿no? Así que sumamente agradecido con ustedes dos. Quería saber si tienen alguna pregunta para Rodrigo o leemos las preguntas del público. Grace, Rosana. Por ahí un perrito haciendo preguntas. Sí. Yo quería preguntarle a Rodrigo si el cierre del libro es con la nueva constitución y el inicio de los 10 años del correísmo. Y quería yo consultarle que si bien esta era otra época, hay alguna recopilación de textos, de trabajos suyos que de alguna manera puedan permitirnos contar esta historia más reciente, que él lo cuenta un poquito, ya prácticamente al final, ¿no? Al final, la llegada de Correa al poder, la aprobación de la Asamblea Nacional y la aprobación además de la nueva constitución en el año 2008, y al parecer ahí cierra un poco el libro. Me pregunto un poco, hay una segunda parte del País de la Mitad para este nuevo periodo que no ha estado ajeno tampoco a cuestionamientos, a críticas, y bueno, el presidente de esta época casi ha tenido la misma historia, está huido fuera del país. Quizás el contexto político y las actuaciones son distintas a esta época anterior, pero quizás hay ahí algunas historias todavía que contar, que recuperar. Bueno, Rosana, creo que en alguna parte del libro trato de explicar que en realidad El País de la Mitad casi que es una segunda parte de lo que fue el monólogo de un desgajado, ¿no? En realidad son dos recopilaciones o una antología de lo que fueron esos años de
de periodismo intenso, con la ilusión y las fuerzas y las ganas de la juventud. Y concluye en el año 2008, no tanto porque llega Correa, sino más bien porque en esa etapa cesa mi actividad periodística en una proporción bastante grande. Comienzo más bien a dedicarme a la edición de textos, a escribir discursos para los alcaldes, cosa que es medio particular, medio especial. Y también, claro, a involucrarme con muchos proyectos editoriales. Es decir, a partir de ese momento ya no hay textos de opinión publicados por mí, ¿no? Hay periodismo, sí, pero más que nada periodismo que se deleita en las entrevistas, sobre todo a personajes culturales, y que he venido publicando en mi blog. Mi blog que, por cierto, orgullosamente digo, tiene más de 78,000 visitantes ya. Pero, de todas maneras, sí, durante esos años del llamado correísmo, sí hice una recopilación de muchos elementos de lo que venía sucediendo y sí tengo en mente trabajar en torno a ese periodo, tratando de que la visión sea lo más crítica posible, lo más objetiva posible, pero ya no serían textos publicados en ningún medio de prensa, sino textos que surgirán a partir de esa investigación. Listo. Muy bien. Bueno, aquí hay unas preguntas del público. Tenemos Carlos Vázquez que dice: querido Rodrigo, dado el panorama también planteado por ti en esta obra, ¿cuál consideras que ha sido el rol de la educación, casi siempre manipulado o entorpecido por los gobiernos de turno, y el más nebuloso de la cultura y las letras en nuestro bello país de la mitad? Pues la educación tal como ha estado, querido Carlos, presidente del Centro Plan Ecuador, la educación tal como ha estado concebida y como lo he visto yo, ha sido justamente sostén, ¿no? de los planteamientos del Estado y de los planteamientos que a través del Estado las clases en el poder han mantenido. Entonces la educación, si es que no ha ayudado a formar ciudadanos ecuatorianos críticos y conscientes de su realidad, de su pasado y de sus perspectivas hacia adelante, no ha servido más que de mantenedora de un status quo que está reflejado justamente en la actual realidad. Es decir, podríamos haber sido en estos momentos un país con una mejor realidad urbana, política, social, económica, con una política mucho más madura, sin todos esos desastres y esas vergüenzas a que nos han sometido los políticos, si la educación hubiese sido mucho más crítica, ¿no? Germán. Muy bien. Hay una segunda pregunta. ¿Has sentido alguna vez presión o has vivido algún tipo de censura por parte particular o pública ante tus textos críticos? Sí. La censura es real, ¿no? La censura, como yo la viví desde que comencé a publicar en periódicos, ni siquiera es que llegaba desde los gobiernos ya en los años 90. La censura se ejercía en los propios medios. Es decir, eran los directivos de los medios quienes decidían qué, cómo y cuándo se publicaba. Y esto incluía los artículos de opinión, aunque no debería en teoría ser así, pero incluía también censura a los artículos de opinión. A mí yo recuerdo un par de veces en que sentí la mano de la censura. Una fue en torno al conflicto bélico entre Ecuador y Perú en el año 95, en que no se publicó el texto que yo había enviado al medio, a pesar de que ya tenía 5 años publicando, porque el tema era muy sensible y los directivos de los medios, según se me argumentó, eran parte de cierto pacto que evitaba crear polémicas con el país vecino, algo así. Esa fue una de las ocasiones. Y en otra ocasión, un editor metió mano en mi texto y me hizo decir cosas que yo no estaba diciendo. Y eso también es una forma
si no de censura, por lo menos de manipulación y de irrespeto a lo que uno está planteando desde su pensamiento y sus escritos. Cosa que reclamé en su debido tiempo y bueno, hasta ahora ese editor me tiene alguna inquina, ¿eh? Y bueno, no olvides cuando quemaron el suplemento en uno de los diarios. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Eso fue bastante torquemadiano, por supuesto, ¿no? Y un episodio muy especial que yo no vi porque estaba franco ese fin de semana. Yo era el editor de un suplemento que circulaba los días domingo en la ciudad de Cuenca. Y el único pecado fue publicar o imprimir más bien, porque no se publicó, una fotografía de Tina Modotti que había sido tomada 80 años antes por su esposo, el fotógrafo inglés Edward Weston, en la que Tina aparecía desnuda de pies a cabeza y ostentando un frondoso vello pubiano, que parece que era lo que ofendió a las conciencias de los directivos de ese medio, y se incineró un tiraje que posiblemente, exagerando, haya sido de 25,000 ejemplares. Gracias por recordármelo, Rosana. Muy bien. Bueno, chicos, tenemos el reloj marcando que nos quedan 3 minutos. Yo me voy a despedir agradeciéndoles a todos ustedes. Ya les cederé la despedida. Y recordarles al público que El País de la Mitad lo pueden conseguir durante diciembre con una promoción de envío a domicilio a cualquier ciudad del país a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Corredor Sur Editores, en Instagram, La Caída Editorial, y a partir de enero lo van a poder conseguir en la red de librerías independientes con quienes trabajamos, que me gustaría mencionarlas porque son parte del ecosistema del libro y de esta Feria del Libro. En Quito, la librería Fondo de Cultura Económica, Rayuela, Tolstoy, Tres Gatos, Cosmonauta. En Cuenca, Palier Café Libro. Y en Guayaquil, La Casa Morada. Esas son las librerías donde nuestros libros circulan, así que a partir de enero El País de la Mitad estará allí. Y agradecerles, Grace, Rosana, Rodrigo, por todo. Acá nos llega una última pregunta, no sé sí, creo que tenemos 2 minutos para responderla, así que te la hago. Juan Manuel Ramos dice: considero que es una necesidad continuar con el análisis histórico-político del Ecuador bajo la misma óptica crítica de Rodrigo. El correísmo significa una ruptura del sistema político anterior, vale trabajar en él, felicidades. Bueno, no es una pregunta, es un aplauso. Así que yo los aplaudo a ustedes tres también, les cedo la palabra para la despedida y muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel, por ese pequeño detalle, y gracias también por haber sido uno de los presentadores junto con Camila Corral del libro el pasado 3 de diciembre. Gracias, querida Grace, por esas acertadas palabras, por haberte tomado la molestia de leer El País de la Mitad, y desde tu visión muy valiosa, por cierto. Muchísimas gracias, te quedo eternamente agradecido. Gracias, querida Rosana, por por este renacimiento de nuestra amistad a través del País de la Mitad. Muchísimas gracias también por tus generosas y acertadísimas palabras. Gracias, Germán, gracias a todos. Muy bien, nos despedimos. Gracias. Buenas noches. De esta forma, concluimos la presentación del libro El País de la Mitad, de Rodrigo Aguilar Orejuela. Esperamos haya sido de su agrado. Le recordamos que aún tendremos una última actividad, la presentación del libro Beetrías, de Mercedes Mafla. Participan Margarita Borja y Betty Aguirre. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.